Pégale tú, José. Pégale tú, pero yo no le pego a nadie. Tú estás encabronado conmigo. Camilo, ya está bien, hombre. Yo se lo digo. No, yo hablo bien con la gente, José. Tú estás encabronado conmigo. Por una cosa, por otra y por la otra. Y yo no te he hecho nada ni a ti ni a nadie. Que no damos puntos, José. ¿Sabes por qué? Porque no estoy capacitado para eso, pero él tampoco. Ni él tampoco, José. Pero ¿cómo le voy a pegar yo a él, hombre? Pégale tú. ¿Cómo le voy a pegar a él? Pégale. Pero si él lo sabe, que yo se lo he dicho muchas veces, que no vale. Pero él es mucho más. Pero si yo te lo he dicho muchas veces, Andrés, dimite, viste, te lo he dicho, bueno, pero no, pero si yo a él no le he dicho nada, yo estoy sentado en una mesa y ha venido él, que yo a él no le he dicho nada. ¿Tú sabes escuchar a las personas? Escúchame. ¿Me escuchas? No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero Él ha venido a decirme a mí esto, no lo otro. Pues muy bien. Y si tú eres tonto, y él también, nano. Pero yo a ti sí, porque eres tonto, nano. Y él también, y pegarme los dos. Pero ¿cómo que no? Si tú le estás faltando aquí respeto a todos, con todo lo que estás haciendo aquí, con todo lo que te he dicho, con los movimientos del taxi, te estás faltando respeto a ti, con el taxi no dejas de trabajar, ¿o no? ¿Te está jodiendo a ti este hombre o no? ¿Porque no le deja trabajar? ¿Sí o no? Díselo. ¿Sí o no? ¿Te adelantaba él por el saler cuando llamó a Chocolate y a todo? ¿O no nos adelantaba? ¿Nos dejaba atrás?